Los invito, hermanos, a hacer oración para que el Señor nos ayude a escudriñar su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te pedimos en esta hora, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora. Gracias, Señor, porque tanto es importante la alabanza, el testimonio y las oraciones, Señor. Pero también, Señor, el propósito de estar en este lugar es para abrir tu palabra, Señor, y ver, Señor, lo que en estos escritos encontramos, Señor, para nuestra vida espiritual. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a todos los que estemos aquí a llevarnos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra, Señor. Perdona nuestras faltas. Quita todo mal pensamiento que haya en este lugar, Señor, toda tristeza, toda ansiedad, dolor, Señor, enfermedad y cosas que no nos dejan, Señor, concentrar nuestra mente. También te pedimos por los hermanos que están ausentes, para que ellos también, Señor, puedan recibir tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, en esta hora y que no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a acomodarnos, hermanos, y abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Hemos estado, hermanos, estudiando acerca de esta carta a Efesios, y es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo, después de que este varón haya predicado más de 20 años, este misionero ha predicado 20 años, todavía, hermanos, hasta este siglo en donde nos encontramos ahorita, se esté predicando acerca de la iglesia de Éfeso y de las cartas que se mandaron. ¿No es poderosa la palabra, hermanos? Amén. ¿No es poderosa que algo que se escribió antes, dice la palabra de Dios, que se escribió para qué, hermanos? Para nuestra enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y ahora, hermanos, depende de nosotros que nos llevemos una enseñanza de la palabra de Dios, porque a veces nuestra mente se encuentra concentrada en otras cosas, en lo que vamos a hacer ahorita después de este servicio, lo que viene o lo que quedamos, los pendientes que tenemos. Pero si nosotros concentramos, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón, vamos a llevarnos algo del Señor en esta tarde. Amén. Amén. Bien, vamos a recordar, hermanos, lo que hemos visto en los temas pasados. El primer tema que se dio en este lugar, hermanos, fue acerca de que el Señor nos hizo un llamado. En el primer capítulo vimos que el Señor nos hizo llamado desde antes, hermanos, ¿de cuándo? De la fundación. El Señor nos conocía y nos llamó antes y nos predestinó desde antes de qué, hermanos? De la fundación del mundo. Muy bien. ¿Y para qué nos llamó, hermanos? ¿Para qué? ¿Para alabanza de qué, hermanos? De su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces vemos cómo el apóstol dice que al principio él escribe a una iglesia fiel, una iglesia que estaba en el camino del Señor. Y también, hermanos, vimos cómo el apóstol da, hermanos, una motivación grande a la iglesia para seguir adelante, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, hermanos, nos sentimos privilegiados de ser parte, hermanos, de la iglesia en estos tiempos? Amén. 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 Así, hermanos, se sentían los hermanos de Éfeso, aunque habían algunas cuestiones. Y luego, hermanos, el tema que se dio la semana pasada fue muy hermoso, porque el predicador habló, hermanos, que estábamos, ¿cómo, hermanos? Muertos. ¿Cómo? Muertos. Nuestra vida, hermanos, sin Cristo, ¿cómo es? Como una persona que está, ¿qué, hermanos? Muerta. Porque dice que estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos. En nuestros delitos, y en qué más, y en nuestros pecados. Pero, hermanos, esa muerte se fue. Esa muerte Cristo lo quitó, hermanos.
Satanás fue derrotado a través de la muerte de Cristo y vino, ¿qué, hermanos? La vida. La gracia, ¿verdad? Amén. A través de Cristo. Amén. Y nos dio vida juntamente con, ¿qué, hermanos? Con Cristo. Con Cristo. Entonces es precioso, hermanos, como el Evangelio ha, hermanos, llegado a nuestra vida y nos ha enseñado que nosotros debemos ser, hermanos, fieles en el camino del Señor. Amén. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿quién tiene por aquí 3 años, de 1 mes a 3 años en el Evangelio? Parece que no hay, ¿verdad? Hay más que eso. Bueno, si alguien tiene 1 mes o de 1 mes a 3 años en el Evangelio, o más de 3 años, más de 10 años, más de 5 años, más de 20 años, pues quiero decirles, hermanos, que la iglesia, hermanos, a través del tiempo debe de ir adquiriendo una madurez espiritual. Cada día, hermanos, que venimos a la iglesia, cada día que abrimos las escuelas sabáticas, cada día que abrimos la palabra de Dios, hermanos, tiene que haber más madurez espiritual para la iglesia. Y si no la tenemos, hermanos, tenemos que pedirle al Señor. Porque dice, hermanos, el apóstol, que nosotros fuimos sellados, hermanos, ¿con qué, hermanos? Con el Espíritu de qué, hermanos? La promesa. El Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere saber, hermanos, acerca de la iglesia de Éfeso, usted tiene que abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 19 y en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo enfrenta muchas cosas. Allí habla, hermanos, que hace rato que decía del tiempo, porque el apóstol, hermanos, dedicó en uno de sus viajes misioneros, parece que fue el número 3, dice, hermanos, que estuvo allí por 3 años. ¿Usted ha conocido a una persona por más de 2 o 3 años, hermanos? ¿Es suficiente tiempo para conocer a una persona? 3 años, hermanos. Exactamente. Pues sí. Porque dicen, hermanos, que allí, hermanos, cuando la iglesia estaba con el apóstol, dice que se reunían en los hogares. Hubo muchos milagros en la iglesia. Hubo muchos, hermanos, expulsión de Satanás, hermanos. Había hechicería. Había personas que estaban metidas en la idolatría. Hermanos, el apóstol Pablo, a través del evangelio, confrontó muchos problemas en la iglesia, como los que ahora actualmente tiene la iglesia. Y yo quisiera pensar, hermanos, que en nuestra iglesia no traemos amuletos, no traemos cosas de hechicería, no guardamos cosas de la buena suerte, porque eran cosas que el apóstol Pablo estaba lidiando, porque decía acerca, hermanos, del príncipe de este mundo, y eso se habló, hermanos, la semana pasada. Pero en esta hora, hermanos, vamos a hablar ya acerca de una iglesia madura. Por eso preguntó, hermanos, de cuántos años nosotros tenemos en la iglesia escuchando la palabra. Porque, hermanos, si dice la Escritura en Hechos que cada día el Señor añadía al que tenía que ser salvo, creo que todos los que estamos aquí, hermanos, somos salvos en el Señor, amén. Porque estamos aquí en la iglesia, porque somos parte de la iglesia. La hermana nos daba un testimonio ahorita de cómo ella ha venido a los pies de Cristo y su familia. Ella le creyó a la promesa de la palabra, donde dice que toda su casa iba a ser salva. ¿Cuántos de nosotros creemos eso, hermanos? Amén. Que cuando venimos a los pies de Cristo, no queremos la salvación nada más para nosotros, sino que queremos que esa salvación, hermanos, la compartamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros y con todas las personas que conocemos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Amén. Así es. Quiero, hermanos, que veamos algo importante. Este capítulo 4 de Efesios está, hermanos, hablándonos. Primeramente, no lo vamos a leer, pero empieza el apóstol Pablo que él era un preso, que él estaba en la cárcel, que él era prisionero. Pero no, hermanos, para verlo nosotros como con lástima, ay, pobrecito del apóstol, este varón estaba encarcelado, mira, si era un predicador, ¿cómo que el Señor permitió? Él no lo está haciendo para eso. Él está mostrando, hermanos, la humildad que él tiene, que aún estando allí preso en el Señor, él se preocupaba por la iglesia. Él tenía ese trabajo, hermanos, que el Señor le había puesto. Y habla de una vocación como líder.
y dice, yo tengo la humildad para servir y quiero que los líderes que sirven también tengan esa misma vocación. Hermanos, todo este capítulo, el capítulo 4 de Efesios, está hablando, hermanos, de una iglesia. ¿De qué se está compuesta la iglesia, hermanos? ¿Me pueden decir? ¿De qué está compuesta la iglesia? De miembros. De miembros. ¿Qué más, hermanos? De líderes. ¿Qué más, hermanos? Y de un lugar, ¿verdad? Donde nos reunimos. Entonces, también, hermanos, hay hermanos que ¿qué hacen? Que están aquí ayudándonos con ¿qué, hermanos? Con diferentes dones de los ministerios. Hermanos, ¿nos gozamos con alabanza? Amén. Quiero hacer un paréntesis. A mí me gusta un canto que canta mi hermana Rachel, a ver si más al ratito lo puede cantar. Pero eso nos da gozo, hermanos. Eso nos dice que nosotros, hermanos, debemos de estar solícitos, guardando la unidad. ¿Cómo, hermanos? En el Espíritu. Que este mismo Espíritu que nos ha llamado, hermanos, estemos como iglesia unidos. Ese capítulo, hermanos, también habla de la vocación de los líderes. Y desafortunadamente, hermanos, como en todas las iglesias, hay problemas. Y el apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia, en el capítulo 20 de Hechos, le dice a la iglesia, miren, les voy a encargar una cosa. Yo estoy viendo que entre ustedes mismos, entre ustedes mismos líderes, va a haber lobos rapaces que van a ir contra las ovejas, contra el rebaño de la iglesia. Entonces tengan cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, hermanos, aún siendo líderes, nos equivocamos. Dice que ahí entre ellos había griegos, había judíos y había gente, hermanos, que había escuchado el evangelio. Pero, hermanos, siempre como que conforme van pasando el tiempo, nuestra mente empieza a cambiar, nuestra manera de ser empieza a cambiar. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en este capítulo, que Él mismo constituyó a varios líderes y enseña los ministerios que hay. Hermanos, ¿son importantes los ministerios de la iglesia? Amén. ¿Son importantes? Así es. Sí. Claro que sí. Cada uno. Ahora, quiero hablar un poquito de esto acerca de los líderes porque, hermanos, los hermanos que ya son ministros, aunque ya no ejerzan, aunque ya no estén pastoreando una iglesia, hermanos, ellos siempre van a ser ministros. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Si un hermano dice, hermano, yo ya me quiero retirar, ya es tiempo, yo ya hice mi tiempo como pastor y quiero dejar la oportunidad a otro pastor diferente, yo siento que ya es mi tiempo. Hermanos, ese nombre de pastor, esa vocación con la que fuimos llamados, a los que son llamados para servir, hermanos, nunca se va a quitar. Hermanos, ¿cómo le diríamos a una hermana que sirve como un liderazgo entre los líderes de la femenil o de los jóvenes? Hermanos, ese ministerio ya lo tuvieron. ¿Quién se los va a quitar, hermanos? Nadie. Ya sirvieron para el Señor, ya sirvieron para la iglesia. Y dice, hermanos, que Él algunos constituyó apóstoles, maestros, evangelistas. Es precioso, hermanos, la palabra de Dios. Cómo Dios, hermanos, ha organizado la iglesia desde un principio, para que no nada más, hermanos, seamos un rebaño, hermanos, que se vaya por allá, una parte del rebaño y otra parte por allá, sino que, hermanos, el Señor, hermanos, consolida su iglesia y dice que haya un vínculo y que haya paz, hermanos, entre la iglesia. ¿Quién es el que da la paz, hermanos, en las iglesias? El Señor. Pero bien, vamos a ver, hermanos, se me asignaron algunos versos de este capítulo 4. Vamos a ver la palabra de Dios y vamos así, hermanos, a ver el verso 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor. El apóstol, hermanos, está hablando a la iglesia y está pidiendo, hermanos, de una manera como si fuera una rogativa, suplicando que la iglesia, como cuando alguien le dice a una persona, oye, no te lo pido por favor, sino te lo suplico.
te lo imploro que lo hagas. Dice, yo pues digo y requiero en el Señor, en el amor de Cristo, yo requiero en el amor de Cristo. Y fíjese aquí, hermanos, los consejos que empieza a decir a una iglesia madura, a una iglesia que ya tiene tiempo en el Evangelio. Yo os ruego que ya no, que hermanos, que ya no vivan o que ya no andéis como quién, hermanos, como los gentiles, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de qué, hermanos. Hermanos, ustedes han escuchado personas que digan, primero soy yo, después yo, y al último qué, hermanos. Hay un orgullo, hermanos, a veces mental, porque tenemos un poquito de conocimiento, nos creemos más que los demás. A veces creemos que yo tengo más conocimiento que otro, y por ese conocimiento que yo tengo que ver a los demás hermanos acá, a un nivel allá abajo, a un nivel acá, pero nunca a mi nivel. ¿Verdad? Es que yo ya, hermano, yo ya conozco eso, hermano. A mí no me diga eso. Dígame de otra cosa. Hermanos, nuestra iglesia, hermanos, no va a tener cambios en nuestra vida mientras nosotros, hermanos, sigamos como las corrientes de los gentiles, como lo que hacen los gentiles. ¿Y qué era lo que hacían? Dice que andan en la vanidad de qué, hermanos? De su mente. ¿Alguien conoce a una persona que es vanidosa, hermanos? ¿Alguien conoce que es una persona que es vanidosa? ¿Sí? ¿Cómo actúa una persona vanidosa, hermanos? ¿Cómo actúa, hermanos? Una persona que es vanidosa. Una persona que nada más está enfocada en las cosas que son importantes para esa persona nada más. Y lo que hace, lo que pase con los demás, hermanos, no importa. Si hay alguna necesidad, hermanos, pues ese es problema de él, ese no es problema mío. Si, hermano, hay una necesidad en la iglesia, pues ese no es problema mío, hermano. Hay que se atienda el hermano se buscó ese problemita, ¿el que qué, hermanos? ¿El que lo solucione? ¿El que le haga como qué, hermanos? Como puede. Entonces, hermanos, nuestras actitudes a veces queremos regresar al viejo hombre. Queremos regresar, hermanos, a nuestra antigua manera de vivir, porque así lo dice el apóstol ahorita más adelantito. Y dice que teniendo un entendimiento entenebrecido, hermanos. Un entendimiento, hermanos, donde diga, oye, bueno, a veces nosotros pensamos que nuestra manera de ver las cosas es bueno, pues yo pienso que si una persona tiene algún problema, pues tiene que buscar la manera de cómo arreglar su situación. Hermanos, como iglesia, dice la palabra de Dios que debemos de estar, hermanos, vinculados, unidos en la oración, en las necesidades de la iglesia. Y también dice, hermanos, que si alguien, un miembro de nuestro cuerpo se duele, hermanos, ¿qué debe de hacer la iglesia, hermanos? Todos se duelen. Todos nos debemos de doler. Y todos debemos de estar unidos. Y aquí la situación, hermanos, es que la iglesia había dejado, hermanos, de practicar, que ellos habían sido sellados con el Espíritu de Dios, y que la iglesia, hermanos, dejó de entender que la presencia de Dios estaba en esa iglesia. Y dice aquí, hermanos, ajenos a la vida de qué, hermanos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay. Hermanos, dígame una persona que hace en su vida sin Dios. Dígame usted qué hace una persona cuando no tiene Dios. Anda en el mundo, anda en las cosas de Satanás, anda, hermanos, en los placeres de este mundo. Y dice, ajenos a la vida de Dios, que en ellos hay, por la dureza de qué, hermanos? Su corazón. Hermanos, una persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo actúa? Cuando hay una necesidad, hermanos,
usted ve una necesidad, ¿qué es lo primero que hace su corazón, hermanos? No ve a una persona con una necesidad y dice, oye, yo no puedo quedarme así. Yo no puedo ver una persona que está necesitada. Yo no puedo tener ese corazón duro para no poder apoyar a nuestra iglesia, para no servir en nuestra iglesia. Y eso es justo lo que estaba pasando, porque dice, hermanos, que había hermanos que eran como niños fluctuantes, llevándolos por donde quiera, por vientos de doctrina. Entonces, si alguien le decía, hermano, no te preocupes por las necesidades que hay en la iglesia. Tú sigue adelante, tú quédate como estás. Hermanos, el Señor, hermanos, nos llamó a ser sensibles hacia los demás. Dice el verso 19, los cuales después se perdieron en toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, cuando no estamos interesados en las necesidades de la iglesia y tenemos una mentalidad del mundo, hermanos, dejamos de perder la sensibilidad de un hijo de Dios, de un cristiano. Y es triste cuando una persona, hermanos, se vuelve de esta manera, de ser insensible a las necesidades de otra persona. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así ¿de qué, hermanos? De Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es la verdad, hermanos? Que todos, hermanos, tenemos que pasar por esa gracia. Exactamente. Todos debemos de pasar por esa gracia. Y que todos, hermanos, estábamos muertos en ese delito y en ese pecado que vivíamos. Exacto. Y nos olvidamos, hermanos, que el único que ha transformado nuestra vida es el Señor. Amén, amén, así es. Amén. En la iglesia, hermanos, ha habido divisiones. Porque el pecado, hermanos, entra a la iglesia. Porque hay una persona que no está de acuerdo con uno de los líderes, porque hay otra persona que se junta allí y empezamos a hacer grupos y empezamos, hermanos, ir a entrar en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra de los líderes. Y por eso dice, hermanos, aquí que si en verdad habéis oído las enseñanzas conforme a la verdad que está en Jesús, el Señor, hermanos, le dijo a sus discípulos que se tenían que amar los unos a qué, hermanos, a los otros. Y a veces perdemos esa sensibilidad de amarnos. Vemos alguna necesidad, hermanos, y hacemos caso omiso, hacemos, hermanos, como si no hubiera pasado nada. Y en nuestra iglesia, hermanos, nosotros tenemos que hacer cambios, porque aquí la recomendación que hace en el verso 2 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de qué, hermanos. El viejo hombre. ¿Quién se recuerda de ustedes cómo vivía antes de venir a los pies del Señor, hermanos? Hay un varón aquí, hermanos, que siempre nos da testimonio de cómo era su vida. Y nos decía en esta mañana, hermanos, yo ni siquiera puedo oler eso, porque eso me está incitando, me está invitando a regresar al viejo hombre. Y que Dios bendiga a este varón, hermanos, porque piensa él que estando en el Señor, hermanos, él no puede regresar, hermanos, a ser el viejo hombre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos ser como el viejo hombre que teníamos en nuestra vida? No, ya no. ¿Había felicidad, hermanos? No. Porque algunas personas, yo me acuerdo de un testimonio de un hermano que me dijo, oye, Israel, yo estoy en el camino de Dios y yo soy un pastor, pero mi hermano, que no es un pastor y que está allá en el mundo, tiene más de una mujer y le va muy bien y todas las cosas bien, todas está bien. Pero, hermanos, ese viejo hombre, esa persona que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, está viviendo bajo la autoridad de Satanás de este mundo. ¿Cuántas personas, hermanos, están cegadas en el viejo hombre? ¿Cuántas personas no quieren hacer cambios? Y dice aquí, hermanos,
el apóstol invita que a esos hermanos que están regresando a la antigua vida, al viejo hombre, dice, despójense de qué, hermanos, de ese viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que, hermanos, engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de qué, hermanos. ¿De qué, hermanos? Del nuevo hombre. No sé qué versión tengan ustedes. Tengo esta versión, hermanos, de Reina Valera, 1960. Pero enseña, hermanos, dos tipos de hombres. El viejo, hermanos, y el nuevo hombre. La pregunta ahorita, ¿a dónde se considera usted que está en este momento? Se considera, hermanos, que usted está, si pintaríamos una línea y estaría el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿está usted en el borde de la línea? ¿Está muy lejos de esa línea del viejo hombre? ¿Está, hermanos, caminando en el camino del Señor? ¿O está, hermanos, en el viejo hombre? Quisiera, hermanos, que pensáramos a dónde está nuestra mirada ahorita en estos momentos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige nuestra vida. Dice el verso 24, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, dice aquí, hermanos, en justicia, en santidad, ¿de qué, hermanos? De la verdad. La justicia nos la explicó nuestro hermano la semana pasada. Nosotros estábamos muertos, estábamos sentenciados, hermanos, a morir. Pero Dios nos hizo justicia a través de la gracia, dándonos vida. Y decía la semana pasada, lo que leíamos, que no era por obras para que nadie se gloriara, sino fue por la única obra perfecta, que fue a través de ¿quién? De Cristo De Jesús. Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí se manifestó la justicia, pero la santidad, hermanos, que es la que vivimos ahorita, tenemos que tener mucho cuidado en qué parte estamos. Porque aquí viene, hermanos, el consejo que está pidiendo para un nuevo hombre. Viene el consejo, hermanos, para andar en santidad de la verdad. Y esto, hermanos, lo que vamos a ver a continuación, es lo que el apóstol quiere que la iglesia, hermanos, esté viviendo actualmente. Habían problemas, habían regresado a otras doctrinas, habían regresado, hermanos, posiblemente algunos a la hechicería, posiblemente, hermanos, algunas cosas del mundo que no son bien vistos ante los ojos de Dios. Y entonces, hermanos, empieza a decirles a la iglesia, y ponga atención en esto, hermanos, que este es el mensaje para esta tarde, viendo, hermanos, un nuevo hombre, dice, por lo cual, desechando que, hermanos, La mentira. hermanos, las mentiras son pecados. Si usted se considera, ahorita hice una línea imaginaria, les dije, del viejo hombre y del nuevo hombre. Si usted está considerándose andar como nuevo hombre, hermanos, usted y yo no debemos de decir que, hermanos. Mentiras. Yo no sé quién de nosotros, pero hacemos parte de nuestro vocabulario de hablar mentiras. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí, hermanos, somos exentos. Porque sí decimos mentiras. Y justo lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, hermanos, es que en ocasiones, hermanos, entre los mismos hermanos había mentiras. Y el apóstol está diciendo que se hable como hermanos. Verdad. La verdad, cada uno con quién, hermanos, con su prójimo. Y una de las cosas más difíciles, hermanos, entre nosotros es ser sinceros y hablar con la verdad. A veces es muy complicado ser honesto, hasta con nosotros mismos. No podemos hacer algo
y nos engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuánto y más, hermanos, cuando estemos hablando con alguien más? Vamos a decir una verdad que no es verdad. Y dice, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos, ¿de qué, hermanos? Hermanos, que no por cada uno de los que estamos aquí Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Que no por los que estamos aquí, cada uno de nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. Esa sangre que fue derramado por sus pecados y por los míos. Amén. Así es. Y es importante, hermanos, que nuestro nuevo hombre, si nosotros estemos diciendo mentiras, que a hoy, hermanos, nos detengamos un momento en nuestra vida y digamos, Señor, estoy fallando. Señor, aquí estoy fallando. Y yo necesito cambiar de decir cosas que son falsas para decir verdades, porque ahora yo soy un nuevo hombre. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Y si usted ve, hermanos, en Colosenses capítulo 3, parece que el apóstol Pablo está repitiendo las mismas cosas. Exactamente. Porque en cada una de las iglesias, hermanos, había problemas, había deseos desenfrenados, y ya, hermanos, ya se hacía como un estilo de vida. Y qué triste, hermanos, que cuando aún venimos a la iglesia, tenemos un estilo de vida como cualquier otra persona. Entonces, a veces no hay una diferencia entre el viejo hombre y qué, hermanos, y el nuevo hombre. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que hay una diferencia entre un nuevo hombre y un viejo hombre? Dice, hermanos, aquí, no decir mentiras, verso 26, airaos, pero ¿qué, hermanos? Hermanos, ¿es malo enojarse? No. A veces nos molestamos con nosotros mismos cuando nosotros hacemos errores. Una vez, hermanos, yo cerré la puerta de un coche y me machuqué mi dedo. Y me enojé conmigo mismo. Una vez, hermanos, tiene poco que me eché de reversa y venía mi esposa entrando y le pegué a un coche así. Y me enojé. ¿Nos enojamos? Sí. ¿Tenemos derecho de enojarnos? Sí. Pero dice la palabra que no, que, hermanos. No pequemos. Que no pequemos, hermanos. Entonces la consecuencia, hermanos, en nuestra vida como cristianos es que nos enojamos, hermanos, pero a veces ofendemos. Exactamente. Maltratamos. Exacto. Sí. Y más que eso, hermanos, a veces hasta maldecimos, dice aquí. A veces hasta maldecimos. Sí. Qué triste, hermanos. Qué triste cuando de nuestra boca, dice la palabra de Dios, que con esta boca, con esta lengua, bendecimos a Dios, pero también, ¿qué, hermanos? Maldecimos a nosotros. Qué triste es eso, ¿no, hermanos? Sí. Que el viejo hombre, hermanos, regrese a nuestra vida y que estemos en la iglesia disfrutando de la presencia de Dios y levantando nuestras manos, y que fuimos llamados, hermanos, para la alabanza de su gloria, pero también, hermanos, que nuestra boca empiece a maldecir por causa del enojo. Y qué triste, hermanos, que a veces tenemos actitudes de esa manera. Y entre nosotros mismos, hermanos, ofendemos. ¿Ustedes creen, hermanos, que la presencia de Dios habitará así en nuestra vida, hermanos? Por eso dice, hermanos, que vivamos, hermanos, en este nuevo hombre, que fuimos creados según Dios. O sea, que Dios nos ha dado una formación, hermanos, desde nuestro bautizo. La hermana hablaba ahorita en su testimonio que ella se bautizó, y ahí empieza la carrera del cristiano. Empezamos, hermanos, el proceso de la santificación. Hermanos, si nosotros no dejamos la mentira, no dejamos, hermanos, de airar y pecar, hermanos, entonces estamos ofendiendo, hermanos, a nuestro prójimo, pero estamos ofendiendo también a Dios con nuestras acciones. Dice aquí, hermanos, no se ponga el sol
sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dure tanto el coraje, hermanos, si nos molestamos. Tenemos que pensar, hermanos, y si hacemos errores tenemos que aceptarlos. Sí, Señor, yo me equivoqué. Exacto. Yo hice error. Perdóname, Señor. Y entonces estamos aceptando nuestro error, hermanos. Y dice aquí, hermanos, cuando dice que no se ponga, no dejemos, hermanos, que pase mucho tiempo, que pase ese día, o que pasen muchos días. Porque a veces, hermanos, nuestro propio orgullo hace que nosotros hagamos eso. Hay una discusión o hay un problema, puede ser con alguien, hermanos, ajeno a los hermanos de la iglesia, puede ser con alguien más y los dejamos de hablar, hermanos. Y no los queremos, hermano, ahí está la persona que me hizo algo y no lo queremos ni siquiera voltear a ver. O vamos a un restaurante, hermanos, y estamos con una persona que nos hizo algo y no lo queremos ir. Hermanos, el Señor ha hecho cambio en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Amén. Tenemos que vivir bajo ese nuevo hombre. Amén. Amén. Somos nuevas criaturas. Amén. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo, hermanos, en la vida del cristiano? Te dice el diablo: prende la alarma para que ya te levantes a ir a la escuela sabática. O te pone la alarma para que ya leas tu verso de la Biblia. O te prende el radio antes de que, cuando ya te subes al coche, ya está en la estación cristiana para que escuches el canto que más te gusta. ¿Qué hace Satanás, hermano? No, todo lo contrario. ¿No nos pone tentaciones, hermanos, en nuestra vida para que caigamos? Sí. Como lo hizo con el Señor. Sí. No nos pone cosas, hermanos, para que nos enojamos y quién de nosotros, hermanos, se levanta un día bien tranquilo y dice: ya, gracias a Dios, ya me voy a trabajar. Y de repente, hermanos, de la nada alguien nos pita y nos asustamos y nosotros, hermanos, nos enojamos y cambia nuestra actitud. Hermanos, Satanás solo vino a hurtar. ¿A qué, hermanos? A matar y a qué. Quiere destruir a la creación perfecta de Dios, aquellos que fuimos llamados antes de la fundación del mundo. Satanás, desde el principio, hermanos, dice que se le llama el padre de la mentira. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios aborrece la mentira, porque Satanás es parte de ella. Satanás, hermanos, dice la palabra que anda como un ¿qué? León rugiente. Y un león, hermanos. Esos leones que estaban allí, hermanos, cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, no eran unos leones que les acababan de dar una vaca, hermanos. Los tenían con días, hermanos, que no les daban de comer, para que cuando metieran ahí una persona, hermanos, inmediatamente los devoraban. Exacto. Y así dice la palabra de Dios, que Satanás, hermanos, anda viendo a qué presa puede buscar, hermanos, para destruirla. Tengamos cuidado los matrimonios, porque a veces Satanás mete ahí su cuchara en medio, se mete intermedio para que tengamos discusiones. Se mete para que tengamos problemas entre los hijos. Se mete, hermanos, para que tengamos problemas con nuestros compañeros de trabajo. Se mete, hermanos, para que tengamos problemas con nuestros jefes. Se mete, hermanos, para que no tengamos paz en nuestro hogar. Satanás, hermanos, desde el principio ha sido muy astuto y nadie lo va a detener hasta que venga el Señor. Sabemos que Él ya tiene preparado algo. Hay veces, hermanos, no lo he dicho aquí, pero yo le he dicho que lo odio por muchas cosas que han pasado. He pasado yo por algunas situaciones y yo le digo: yo te odio, Satanás, y tú no tienes parte en mi familia y en mi vida y en ninguno de mis hijos, porque nos quiere engañar, hermanos. Nos quiere destruir los hogares, quiere destruir las familias, quiere destruir a los hijos de Dios.
Y si nosotros permitimos, hermanos, y andamos en el viejo hombre, vamos a ser presa fácil. Sigue siendo la palabra de Dios. El que hurtaba, hermanos, hablamos en la mañana acerca de las cosas que a veces agarramos pequeñas. Dijo un hermano la semana pasada, hermanos, yo me comía una frutita y otra frutita, pero ya no lo hago. Hermanos, a veces las cosas más insignificantes que nosotros pensamos que están bien, no están bien. Vamos a la tienda, hermanos, y agarramos cosas y nos las llevamos. Vamos a los restaurantes y nos llevamos cosas o no pagamos. Y es algo, hermanos, que en el nuevo hombre el Señor no quiere que hagamos. Hermanos, una pregunta. ¿El nuevo hombre nada más es aquí en la iglesia, cuando venimos a estar juntos? ¿O también, hermanos, cuando salimos de aquí? ¿Cuando nos vamos a nuestro hogar? ¿Cuando nos vamos a cenar? ¿Cuando nos vamos? ¿Cómo es, hermanos, el nuevo hombre? En todo lugar. Es justo, hermanos, que a donde nosotros vayamos, nosotros estamos representando a la iglesia, porque dice que somos los miembros, los unos de los otros. Y dice aquí la palabra de Dios: el que roba o el que hurte ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen, ¿qué, hermanos? Necesidad. Allá en el viejo hombre, hermanos, si alguien está batallando, que le vaya bien, pero aquí, hermanos, en el nuevo hombre, tú ves una necesidad, es mejor dar, dice la palabra, que ¿qué, hermanos? Recibir. Hay unos pastores que cuando hablan de las ofrendas, dice siembra en buena tierra. No sé si a usted en alguna ocasión, usted ha visto cómo el Señor se manifiesta cuando usted se desprende, cuando mete su mano a su bolsillo, a su cartera. No sé si usted ha visto cómo el Señor abre la ventana del cielo y derrama de sus bendiciones. Y esas bendiciones las vemos en nuestro hogar, las vemos con nuestros hijos. Tenemos una necesidad y no sabemos cómo, pero el Señor suple esa necesidad. ¿No es grandioso eso, hermanos, para nuestra vida? Que el Señor se manifieste de esa manera. Cuando trabajamos, hermanos, dice la palabra que el que trabaja, que hermanos, que se alimente, que coma. Todos los que trabajamos, hermanos, salimos de nuestros hogares. Tenemos que darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Amén. Amén. Todos los que salimos de nuestros hogares cada mañana y vamos a trabajar, tenemos que decir: Señor, gracias por este trabajo. Así es. Porque esto es parte de lo que dice tu palabra, que nosotros tenemos que trabajar. Y es importante, hermanos, que nosotros salgamos como iglesia, porque todos tenemos necesidad. ¿Qué está barato ahorita, hermanos, en Estados Unidos? Díganme. Hace un tiempo, hermanos, yo me acuerdo la última vez que fui a H-E-B, costaba un pan $1, $1.50, uno casi $2, y ahora, hermanos, casi vale $4 con taxas. Usted va a una cajita de huevo, 5 hasta $10. Y Dios bendiga a los hermanos que tenemos muchos hijos, porque Sí, exacto. hay que ir 2 vueltas a H-E-B, hermanos, porque la leche, todo lo que va en el refri, ¿dónde está la leche que estaba aquí? Se acabó. Tenemos que trabajar, hermanos. Pero el Señor no deja a su iglesia. Amén. El Señor no deja a su pueblo. Dice aquí, hermanos, entonces, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de qué, hermanos? De vuestra boca. A veces decimos, hermanos, palabras ofensivas. A veces decimos palabras, hermanos, que no edifican. Y a veces con una palabra que le decimos a una persona, hermanos, lo marca. Y lo marca tanto, hermanos,
que empieza a crecer hasta como un odio, como un rencor, porque el hermano me insultó y me dijo eso. Debemos de tener cuidado, hermanos, de la manera que nosotros hablamos, porque a veces nosotros hablamos una palabra, hermanos, que hiere, que daña, que ofenda. Y aún, hermanos, siendo ya viejos en el Evangelio, hacemos esto. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, que ya tenemos muchos años, hermanos, y no entendemos esta parte. Vemos una persona y la ofendemos. Y vemos a alguien, hermanos, y todavía usamos el vocabulario, hermanos, que usábamos antes de que conociéramos a Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de qué, hermanos. De vuestra boca. ¿Usted ha dicho, hermanos, en esta semana algo? ¿Algo que haya ofendido a alguien? La semana pasada nos dejaron una tarea. La tarea sería en este día que si nosotros hemos ofendido a alguien, que le pidamos perdón. Porque ofendemos, hermanos, tanto a nuestros hijos, tanto a nuestras esposas, tanto a los familiares, tanto a nuestros compañeros de trabajo, como a otras personas. Tenemos que pedir perdón. Porque dice aquí, hermanos, sino que sea una buena palabra para la necesaria edificación. ¿Cómo se siente, hermanos, usted cuando una persona le dice que lo ama, que lo quiere, que lo aprecia? ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Cómo se siente usted cuando alguien dice, I love you, te amo, te quiero mucho? ¿Cómo se siente, hermanos? No se siente así como, Pero cuando alguien lo ofende, hermanos, cuando alguien le dice, es que tú eres esto, y tú eres lo otro, y tú eres acá, y tú eres allá, ¿cómo se siente, hermanos? ¿Me explico? Y en ocasiones usamos esas actitudes del viejo hombre. Y esos problemas, hermanos, a veces los traemos a la iglesia. Y aquí, hermanos, estamos como si no ha pasado nada, como que todos estamos bien. Hermanos, el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Sí. El Señor sabe ahorita, hermanos, cómo estamos en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí lo sabe? Perfectamente. Dice que sabe, hermanos, hasta cuántos cabellitos tenemos, ¿sí o no? Si nos ponemos a contar ahorita los de nosotros, hermanos, no terminamos ni en toda la noche. Dice aquí, hermanos, a fin de dar gracia, ¿a qué, hermanos? A los oyentes. ¿Cómo compartimos la gracia, hermanos, si nosotros hablamos mal? ¿Cómo puedo yo compartir el amor de Cristo, lo que Cristo ha hecho en mi vida, si yo no, hermanos, tengo una buena manera de hablar, buena manera de expresarme? Cuando da testimonio el apóstol Pablo dice, es que yo, cuando era el viejo hombre, dice, yo maldecía, yo perseguía a la iglesia, yo hacía esto y yo hacía lo otro. Y ahora dice el apóstol Pablo, ahora todo lo que hago yo, lo hago con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Podemos decir eso igual que el apóstol Pablo? Amén. Amén. Como antes una persona que maldecía y que decía cosas, ahora dice, ahora todo yo lo hago con humildad para Cristo. Ahora yo lo hago todo con mansedumbre. Ahora yo lo hago todo soportando todas las cosas con paciencia, esperando que el Señor cambie sus corazones, su manera de pensar, su manera de ser, con cualquier persona. Y dice aquí, hermanos, vamos a ir ya avanzando más para ir terminando. Dice algo muy importante, dice, y no contristáis. ¿A qué, hermanos? El que hagamos, hermanos, entristecer al Espíritu Santo de Dios es que nosotros no dejemos estas cosas que Él está haciendo, que está pidiendo el apóstol Pablo hacia la iglesia. Amén. Si nosotros seguimos teniendo esta misma actitud, esta misma manera de ser, esta misma de actuar,
Y dice el apóstol en el capítulo 20 de Hechos, dice, yo no me cansé de exhortarlos cada día que les predicaba yo en sus hogares. Y aquí vemos una demostración, hermanos, cómo todavía el apóstol le encarga a la iglesia, hermanos, que no contristan al Espíritu, porque dice aquí en el capítulo 1, verso 15, que fuimos como hermanos, que fuimos sellados. Ese sello del Espíritu, hermanos, lo hace diferente a todos. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, cuando mora entre nosotros, entre la iglesia, pasan cosas grandes y poderosas. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, la fe en el Señor, cuando estamos en la fe en el Señor y nuestra fe, hermanos, como los que iban camino a Maús, iban ardiendo, es cuando el Espíritu de Dios, hermanos, se goza de que nosotros le sirvamos al Señor. ¿Tenemos tarea, hermanos? ¿Tenemos tarea? Sí, hermanos. Yo la tengo también. Dice aquí, hermanos, que fuimos sellados para el día de la redención. La redención, hermanos, es cuando el Señor venga. En el día de la redención, hermanos, cuando el Señor venga y baje la nueva Jerusalén, y venga el Señor, hermanos, dice que en ese día de la redención, hermanos, en el capítulo 22 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que hace, ¿qué, hermanos? La mentira. Entonces, hermanos, el apóstol está diciendo, miren, si ustedes siguen haciendo lo que ustedes hacen regularmente, ese sello que ustedes tienen, mientras ustedes sigan en la mentira, mientras ustedes sigan en este viejo hombre, ustedes no van a ser parte de esa redención que viene. ¿Viene el Señor, hermanos, por segunda vez? ¿Va a venir? Amén. Y viene por su iglesia. Pero ¿cómo va a estar su iglesia, hermanos? ¿Ya está preparada la iglesia, hermanos? ¿Ya estamos listos? ¿O nos falta algo? ¿Ya estamos listos? Pues gloria a Dios para los que dijeron amén. Pero los que no dijeron amén, si algo nos falta, hermanos, es tiempo de que nosotros cambiemos y que veamos al Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En qué, hermanos? Póngase de pie, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Si en nuestra vida no hacemos cambios, nuestra vida espiritual no va a crecer. Nuestra vida espiritual no va a crecer cambios. Aquí en Efesios capítulo 4 dice en el verso 15 y verso 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es, ¿qué, hermanos? Cristo. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si nosotros no estamos pegados, hermanos, a Cristo, dice, de quien todo el cuerpo bien, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose, ¿en qué, hermanos? En amor. Hermanos, toda la iglesia tenemos que estar unidos a Cristo para edificarnos los unos a los otros. Pero si nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no seguimos esa comunión, hermanos, sino y perdemos el respeto y todas las cosas que vimos, hermanos, vamos a fracasar y vamos a seguir viviendo en el viejo hombre.
Cuando en Apocalipsis, con eso termino, dice el Señor, yo conozco tus obras, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice aquí, hermanos. Y dice, hermanos, que en Éfeso, la iglesia, una de las cosas que había dejado era su primer amor a las cosas del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, dejamos de amar al Señor, dejamos de amar a la iglesia, dejamos de amar su palabra, empezamos, hermanos, a regresar al viejo hombre, a regresar, hermanos, a ser la persona que éramos antes. Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Somos las criaturas que somos elegidos, que fuimos sellados con el Espíritu para edificar, hermanos, para edificación de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que sea nuestra vida. Padre Santo, gracias, Señor, por la palabra que fue escrita, que quedó, Señor, en este volumen sagrado para que nosotros podamos comprender y entender, Señor, lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Si hemos maldecido, si hemos mentido, si hemos hurtado, si nos hemos enojado, Señor, y hemos ofendido, perdónanos, Señor. Si aún, Señor, tenemos rencor de que alguien nos haya hecho algo, permite, Señor, que vayamos con esa persona. Dice tu palabra, Señor, que estos líderes que estaban en la iglesia tenían que servir en ese ministerio. Ayuda, Señor, a los hermanos que sirven en su ministerio, Señor. Sigue dando, Señor, a tu iglesia de tu Espíritu Santo, porque fue una obra que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a esta iglesia. Y lo mismo, Señor, te pedimos para esta congregación, para, Señor, que tu Espíritu Santo siga en nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, a vernos más con amor, amarás también a los demás, a los de fuera, Señor. Y permite, Señor, que cuando llegue el día de la redención, el día que venga tu Hijo, Señor Jesucristo, a esta tierra, encuentre, Señor, una iglesia preparada, vestida de lino fino, como dice tu palabra, Señor. Y a todos los que fueron, Señor, lavados con la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por sernos parte de tu iglesia, de este rebaño. Bendice a tu iglesia, Señor, y cualquier necesidad que sea, Señor, que tú la cubras. Te pedimos humildemente estos favores, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.